con Jesús. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo. O sea, ¿ve? Dice que iba caminando él, lo podemos más o menos hacer como algo imaginario, ¿no? Dice que iban con Jesús, ¿y qué es lo que sucede acá? Sucede de que se da vuelta y les dijo esta palabra. Si alguno viene a mí, miren, pero después lo vamos a detallar para que lo podamos entender. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos, lo dijo Jesús, lo dijo Jesucristo. No es que lo dijo una persona X, no, lo dijo Jesús mismo, ¿sí? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren lo que dijo Jesús. Si alguno, ¿sí?, no aborrece a su padre, madre. Bueno, cuando dice esta palabra, ¿sí?, él dice después, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es un discípulo? Una persona que sigue y aprende de un maestro. Nosotros hemos visto películas en distintas, ¿no? Un discípulo es una persona, sea quien sea, que aprende y sigue a otra persona y va aprendiendo de esa persona, ¿sí? Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, ¿sí?, porque él iba aprendiendo de todas las enseñanzas que el apóstol Pablo le transmitía, ¿sí?, de Jesús. Entonces, ahora bien, había un propósito detrás de esto. El propósito estaba en que después ese discípulo se transformara en una persona que Dios la iba a usar para X cosa. Porque eso es uno de los propósitos, ¿no?, de Dios para con la vida de la persona, sea quien sea. Es que la persona aprenda para después usarla conforme a lo que él tenga. Uno dice, ¿un joven puede ser así? Obvio que sí, porque el joven se relaciona con otros jóvenes. Y Dios quiere alcanzar jóvenes. ¿Y qué es lo que usa muchas veces? Otros jóvenes. Usa personas de una familia. ¿Para qué? Para alcanzar a esa familia. Una familia no creyente se convierte en un miembro de la familia, sea quien sea, ¿y qué es lo que sucede? Empieza a aprender. ¿Aprender de quién? Aprender de Jesús. ¿Sí? Una persona, un discípulo es eso, es un aprendiz. Los 12 apóstoles eran enviados, pero discípulos había muchísimos, porque eran personas que seguían ahí, acompañaban a Jesús, acompañaban a los 12 y aprendían, porque había un propósito, ¿sí? Y Jesús le dice, bueno, lo que pasa es que si una persona no pone por práctica esto, mejor dicho, si uno tiene más en cuenta otras cosas que precisamente al Señor, porque acá habla de Jesús, le va a costar ser un discípulo. ¿Por qué? Porque las cosas de uno lo van a frenar. Las cosas de uno lo van a frenar. ¿Sí? Muchas veces va a pasar que una persona de una familia va a querer aprender de Jesús y a lo mejor va a tener que cambiar patrones de vida que esa persona adquirió con los años de su familia. ¿Pero por causa de qué? Por ser discípulo de Jesús. Por ser discípulo de Jesús. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice acá. Si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, padre, o sea, si no me ama más a mí, se podría decir. Si no me ama más a mí, que todo lo demás, le va a costar ser discípulo. O sea, le va a costar terminar de aprender en su totalidad todo lo que Jesús quiere enseñarle a la vida de la persona. Y miren lo que dice acá.
Dice, pero no quiero enfocarme en sí en eso. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Dice. Y en el último versículo, en el versículo 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿ve? Cualquiera de vosotros que no renuncia. ¿Renunciar qué quiere decir? Dejar. Yo renuncio a esto, no lo quiero más. Porque ahora quiero ¿qué? Quiero a Jesús. Yo esto no lo quiero más, porque yo ahora quiero a Jesús. ¿Sí? Bien, hasta ahí es una parte que queremos compartir, mi hermano. Pero quiero compartir ahora en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, ojo, acá hay un propósito de Dios por lo cual nos dice esto, y ahora lo vamos a ver, mi querido hermano. Dice así. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en las cosas nuestras. ¿Ve? El apóstol Pablo decía eso, se gloriaba en Jesús y ya no confiaba en él mismo, en la naturaleza de él. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora lo vamos a explicar a esto. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se acuerda que habíamos leído anteriormente? Aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, el apóstol Pablo, el que escribe esta carta, era una persona que tuvo que abandonar, ¿qué? Estas cosas. Tuvo que abandonar estas cosas. ¿Sí? Para el hombre de Israel, y para el hombre de Israel en ese tiempo, ¿sí? Era muy importante estas cualidades que acá habla el apóstol Pablo. Que sea de la tribu de Benjamín, era una honra. Que sea fariseo, los fariseos se preparaban para el día de mañana a enseñarle a las personas y a la gente, ¿sí? Era un maestro, un rabí, ¿sí? Era una de las, se podría decir, uno de los grupos más celosos en ese tiempo, considerando que ellos servían a Dios, ¿sí? Y se preparaba toda la vida la persona para ser un fariseo. Que haya nacido en la tribu de Benjamín era también una honra para el apóstol Pablo. Y miren lo que dice, sigue diciendo acá. Dice, circuncidado al 8º día, porque esa era la ley que estaba del linaje de Israel, ¿ve? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él consideraba, ¿se acuerdan? De que el apóstol Pablo perseguía a los creyentes, pero él los perseguía porque él creía que estaba haciendo bien delante de Dios, porque era celoso, aparentemente, de Dios y de la ley de Dios. Entonces los perseguía, ¿sí? Era cuidadoso. Él se guardaba, se cuidaba, ¿no? De poder llevar, y miren lo que dice, en cuanto a la justicia que es en la ley
irreprensible. Era una persona, inclusive, que se cuidaba muchísimo de aplicar la ley como corresponde. Dice que era irreprensible, nadie le podía decir nada al apóstol Pablo. Miren, cualidades en una persona, cualidades naturales, cosas especiales para el apóstol Pablo. A veces nosotros no lo vamos a llegar a lo mejor a entender con su amplitud. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer qué es lo que significaba para él ser eso. ¿Qué es lo que significaba para el pueblo de Israel ser eso? Entonces, ¿qué es lo que dice? Y sigue diciendo. Pero cuántas cosas para mí, y acá es donde yo me quiero enfocar, pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir así en resumidas palabras? Él tuvo que renunciar a todas esas cosas por un motivo, por alcanzar a Jesús. Tuvo que despojarse de todas esas cosas que para él eran muy importantes por amor a Jesucristo, por tratar de alcanzar a Jesucristo. Por eso cuando nosotros volvemos al pasaje de Jesús, que él dijo a aquella persona que no me tiene como más importante a mí, antes que esposo, esposa, hijos, hermanos, padre y demás, no puede ser discípulo. ¿Ve? Eso es lo que quería decir Jesús. De que la persona se iba a tener que despojar de ese sentimiento desmedido que le impide amar por completo a Jesucristo. Ahí está. Que le impide amar por completo a Jesucristo. ¿Sí? Él se tuvo que despojar de todas esas cosas. ¿Sí? Y cuando yo leía estas palabras, me venía a la mente el pasaje, mi hermano, porque muchas veces todos nosotros tenemos algo que puede impedirnos acercarnos más a Jesucristo. Es más, yo creo de que si no nos podemos acercar a Jesucristo en su totalidad, es porque hay algo, hay un estorbo. Y entonces en esta noche, la palabra que quiero compartir es que para que podamos cada uno identificar en nuestro corazón cuál es ese estorbo. ¿Qué es eso que me impide a mí acercarme por completo a Jesucristo? ¿Qué es aquello que todavía yo no lo he entregado y me es un obstáculo para que yo me acerque cada vez más a Jesús? ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver, mi hermano. La Biblia habla, ¿sí?, en el libro de Génesis, de un ejemplo. Hay varios ejemplos, pero habla de uno en especial. De un hombre que él tuvo que poner delante de Dios lo más importante que tenía. ¿Para qué? Para que Dios lo confirmara como el padre de la fe. Y para que Dios pueda llevar adelante los propósitos que tenía con esa vida. Y ese hombre es Abraham. Ese hombre es Abraham. Abraham, siendo un hombre grande, de mucha edad, y con un deseo terrible de tener un hijo, nunca lo pudo tener. Porque su mujer era estéril, porque no lo pudo tener, ¿sí? Porque había problemas en ese matrimonio, no a manera amorosa, sino que había una dificultad biológica. No podía tener hijos. Y para el pueblo de Israel es muy importante la descendencia. Tener un hijo, y tener un hijo varón como comienzo en la cultura del pueblo de Israel es como sentirse bendecido por Dios. Es una honra. Nosotros entendemos que todos los hijos, ¿no?, son una bendición de Dios, pero tenemos que entender la cultura. Tenemos que entender la cultura, ¿sí?
Y ellos consideraban eso en ese tiempo de la Biblia. ¿Y qué es lo que pasaba? Claro, se encontraba Abraham que no iba a poder dejar la herencia, no iba a poder heredar nadie de su familia, porque no tenía hijos. Pero sin embargo el Señor le dijo a Abraham: Abraham, vos creés, y si vos creés vas a ver la gloria de Dios. Tuvo problemas, tuvo dificultades, como a todos aquellos que nosotros nos disponemos a creer. El camino de la fe es un camino que nosotros nos disponemos a creer, pero después tenemos problemas, porque nos encontramos con obstáculos, nos encontramos con circunstancias adversas, nos encontramos con muchas cosas que van a tratar de apagar nuestra fe e inclusive apartarnos de la fe. Pero sin embargo Abraham dice que él no caducó, sino que continuó hacia adelante, con errores, con fallas, con dificultades, como cada uno de nosotros las tenemos, pero continuó. Muchas veces, a lo mejor a veces debilitado en la fe, pero Dios lo tenía en su corazón y él continuaba. Y pasó el tiempo y se cumple la promesa ¿de quién? De Dios. Porque eso recordemos siempre, mi hermano, de que la promesa de Dios sobre la vida de una persona se cumple sí o sí. Se cumple sí o sí. Solamente lo que tenemos que hacer nosotros es creerlo. Bueno, y le da un hijo, y tiene un hijo, Isaac. Y dice que pasó el tiempo, y usted fíjense, un padre con un hijo que lo tiene ahí, lo cuida, le enseña. Dice que fue siendo un joven, ¿no? Y él tiene una experiencia con Dios. La experiencia es que este hijo, que tanto Dios se lo había prometido, este hijo que era el anhelo del corazón de Abraham, el anhelo del corazón de él, Dios se lo pide. Y le dice: andate a tal lugar y ahora entregame a mi hijo. Entregame a tu hijo, perdón. ¿Sí? Entregame a tu hijo. Pero miren qué interesante, mi hermano. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿qué es lo que pasó? No se negó. No se negó. A lo mejor con dolor. A lo mejor sí, con llanto. Él no se negó a darle a Dios lo que le estaba pidiendo, lo que tenía en su corazón. No se lo negó, a lo más preciado de su corazón, a su hijo. Tal es así, es de que él muestra confianza inclusive en ese momento tan difícil, porque le dice al hijo: vení, vamos, que vamos a ofrecer un sacrificio. Un sacrificio es precisamente una entrega, una ofrenda, una entrega, ¿sí? Vamos, que vamos a ofrecer un sacrificio. Y dice que le dijo a los que estaban con él: ustedes no se preocupen, que nosotros iremos y volveremos, ¿sí? Porque la confianza de Abraham era una confianza terrible en Dios, a pesar de esa situación que él estaba pasando. Y bueno, dice que van para allí y de que Abraham no se lo niega. Y le dice: bueno, está bien, te lo entrego. Y dice de que cuando está a punto de cometer esa situación del sacrificio y demás, dice que Dios lo para. Y le dice: por cuanto no me has negado a tu único hijo, a tu único hijo, ahora yo te bendeciré, haré esto, haré lo otro. ¿Qué es lo que sucedió acá, mi hermano? ¿Sí? Dios vio el corazón de Abraham, que no le negó lo que Dios le estaba pidiendo. No le negó eso que a lo mejor podía llegar en algún momento a impedir en el corazón de que se acerque cada vez. Pero Dios conocía, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Dice de que Él lo presenta en el altar. Y precisamente un altar es precisamente un lugar, ¿sí?, elevado, en el cual se ofrecían las ofrendas, ¿sí?, a Dios, que después fue copiado por todas las cosas diabólicas que hasta el día de hoy se hacen. ¿Por qué? Porque cuando salen del arca de Noé, salen Noé, su esposa y sus 3 hijos. No había nadie más. Y sus 3 esposas. Y no había nadie más. Y todos conocían de Dios. Es más, Dios salva a esta familia
por causa de Noé, que era fiel a él, ¿no? Y de los suyos que estaban ahí. Entonces dice que cuando ellos salen, lo primero que hace Noé es levanta un altar y entrega a Dios un sacrificio. Tal es así que no había nada diabólico ni ningún demonio que ofrecía sacrificio, porque eran ellos los que habían quedado solamente en la tierra. Pero después cada uno fue para distintos lugares, y después nosotros seguimos viendo en la Biblia que Dios siempre está hablando a aquellos que sacrifican cosas en los lugares altos, aquellos que de Aserá, en los lugares altos. ¿Por qué? Porque el diablo siempre copia, quiere copiarlo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ofreció un sacrificio, es una ofrenda, una entrega. Levantó un altar y se lo entregó. La Biblia sigue hablando después que cada uno del pueblo de Israel, cuando tenía que ofrecer un sacrificio, levantaba un altar y le ofrecía ese sacrificio a Dios. Es una ofrenda, es una entrega. ¿Sí? ¿Por qué? Por querer agradar más a Dios. Porque la Biblia habla que dice, y subió como un humo y un incienso, un aroma fragante delante de la presencia del Señor, y esto agradó a Dios. O sea, ve que cuando uno le entrega a Dios aquello que en el corazón está impidiendo ese acercamiento, esa entrega total, eso agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. ¿Por qué quiero compartir esto, mi hermano? Porque eso es precisamente un obstáculo que puede haber en una persona para que pueda tener una experiencia en su totalidad con Dios. Entonces, esta palabra nos muestra eso. Nos muestra de que para cada vez más acercarnos a Dios es a través de la entrega total de nuestras vidas. Y a veces yo decía, bueno, Señor, pero nosotros estamos compartiendo la palabra y demás. ¿Y en qué podemos nosotros tener en nosotros algo que impida un acercamiento total hacia vos? Bueno, pueden ser varias cosas. Puede ser un orgullo personal, el orgullo personal. No, esto es así y de esta manera y de esto. Y uno no quebranta eso y no le entrega al Señor eso. Y Dios todavía tiene que trabajar y trabajar y trabajar. El orgullo personal, el conocimiento, ¿sí? Las cosas que dijo Jesús, el amor hacia algo mucho más, ¿sí? Porque miren, y yo veía una película en donde hablaba precisamente un tema medio parecido, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le termina entregando este jovencito? Le termina entregando a Dios, uno dice que es soncera, pero no es soncera. La máquina de la PlayStation. Porque pasaba más tiempo ahí, porque tenía su corazón metido ahí y no podía tener un encuentro con Dios en su totalidad. Nosotros también, mi hermano, somos adultos y a lo mejor puede ser que haya algo en nuestros corazones que todavía a lo mejor no se lo hemos entregado a Dios. Algo, no lo sé. Algo, ¿no? Puede ser, como decía, orgullo, puede ser costumbres que uno tiene de hace muchos años y no las arraiga y ve que la palabra dice algo y la persona continúa con lo mismo, ¿no? Puede ser, se podría decir, no sé, en la inclinación del amor hacia algo mucho más que a Dios, ¿sí? ¿Qué sé yo? Algo. Y yo digo, mi hermano, de que Dios a través de esta palabra nos quiere animar a que si nosotros tenemos algo en nuestro corazón que todavía no se lo hemos entregado al Señor, se lo entreguemos para que Él pueda hacer la obra por completo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? A veces, mi hermano, ¿saben qué?
muchas veces el fútbol. Es así. Me desespero más por eso que por cosas de Dios. Un ejemplo. A veces puede ser, ¿saben qué, mi hermano? A lo mejor el trabajo. Vivo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. ¿Sí? Pero ¿por qué el trabajo, digo yo? Porque detrás de uno trabajar y trabajar, ¿qué hay detrás? No solamente cansancio, sino lo que hay es que quiere la persona adquirir más dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pierde de tener tiempo con Dios por eso. A lo mejor una persona, ¿no? Yo digo así, tipo telenovela, ¿no? Sí, un amor, ¿sí? Una persona que es la que me saca la cabeza. Siempre estoy pensando en esa persona y todo gira en esa persona y todo. No, sácala de tu vida, pero no para no acordarte más, sino entregáselo a Dios. Entregáselo al Señor. ¿Para qué? Para que vos puedas tener un acercamiento en su totalidad y mucho más, y una experiencia más hermosa con Dios, y dejar que Dios sea el que a mí me acomode las cosas. Porque Dios las acomoda, mi hermano. Dios las acomoda. ¿Sí? Dios las acomoda. No. Ahora no, porque estamos justo compartiendo. Mire, hermano, muchas cosas, mi hermano, puede haber. Muchas cosas. Puede ser que, mi hermano, a lo mejor, puede ser a lo mejor una familia, puede haber muchas cosas, mi hermano, pero quiero en definitiva, ¿no? para redondear esta situación, mi hermano, ¿sí? Que hoy, en esta noche, vamos a centrarnos en esto más que nada. En esta noche vamos a poner delante de Dios, usted mismo tiene que hacerlo, no tiene que ser delante de las personas, no. Usted lo que tiene que hacer es analizar el corazón de uno, analizarse usted mismo. ¿Para qué? Para que usted pueda hablar con Dios y entregarle a lo mejor eso que usted se da cuenta que es lo que le impide acercarse cada vez más a Dios. Analicémonos, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra? ¿Y por qué es una palabra de ánimo? Porque Dios quiere tener una relación más con usted y con una relación mucho más fuerte, una relación más superior, una relación mucho más, se podría decir, mucho más íntima con uno. Y si nosotros no le entregamos algo que a lo mejor está perjudicando o está bloqueando ese acercamiento, siempre vamos a estar en esa lucha. Pueden ser muchas cosas, mi hermano, ¿sí? Pero Jesús lo dijo. Jesús dijo, el que no me ama más a mí que todo lo que él mencionó, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, no quiere decir esto que no va a ser una persona creyente, porque la persona va a ser creyente a lo mejor, sino de que no va a ser una persona que pueda aprender por completo lo que Jesús enseña, y no solamente eso, sino después practicarlo a eso, ¿sí? Hermano querido, un altar es precisamente eso. Un altar es un lugar entre el cielo y la tierra, ¿sí? Que uno en la antigüedad se le entregaba un sacrificio a Dios. Hoy nosotros podemos levantar un altar, mi hermano. ¿Un altar dónde? Un altar en nuestra habitación, un altar en donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Para poder ofrecerle a Dios y entregar a Dios, ¿sí? Aquello que me está impidiendo acercarme cada vez más a Él. A veces puede ser, no sé, también, ¿no? La falta de confianza. Hoy en día nosotros tenemos, como hablábamos, la internet, que es algo terrible, que todos recurrimos a la internet, y a lo mejor eso también puede ser, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, mi hermano, pero lo animo en esta noche, que usted
pueda usted mismo identificar qué es aquello que está impidiendo que usted pueda acercarse más a Dios. ¿Qué es aquello que está bloqueando? ¿Sí? Que usted pueda tener una relación mucho más íntima con Dios. Es el altar del sacrificio. ¿Sí? Y como dijo el apóstol Pablo, lo he estimado a todo por basura, por ganar a Jesucristo, el cual la Biblia sigue diciendo, se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Y eso creo que también es lo que nosotros tenemos que pensar, mi hermano. Lo estimo todo como pérdida para ganar a Jesús. Todo lo que pude haber aprendido en el pasado, las costumbres de mi vida, todo aquello que en mi corazón se quiere levantar, ¿sí? Para frenar ese acercamiento mío con Dios, todo, mi hermano, todo, mi querido hermano, ¿sí? Recordemos, esto no lo tenemos que hacerlo acá. Uno lo puede hacer en su casa, en su habitación, en su interior, ahí en donde usted se encuentra, en su domicilio, en el lugar secreto donde usted tiene apartado para estar con Dios. Pero hágalo, para que podamos para que usted, tanto como yo, por mi parte, usted por la suya, pueda acercarse más a Dios. A veces uno, como decía, tiene que entregar a Dios el conocimiento, porque a veces uno piensa que conoce tanto, ¿sí?, que no permite que Dios, a través de la palabra, pueda ir cambiando, regenerando, pueda ir transformando. Hay mucho, no, esto es así y es de esta manera y yo considero eso. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el orgullo. No porque yo me crié así, porque yo soy así, porque mi costumbre es así. Bueno, tiene que ver con el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que uno le tiene que entregar a Dios? El orgullo. Ponerlo en el altar del sacrificio y entregárselo al Señor. ¿Sí? Y como esas, otras cosas más. Pero el Espíritu Santo mismo es el que le va a marcar a usted qué es, mi hermano. El Espíritu Santo mismo es el que le va a marcar a usted qué es lo que tiene que entregarle al Señor. Pero hágalo, porque Dios quiere una relación más íntima con usted, porque Dios quiere acercarse mucho más a usted, porque Dios quiere acercarse y tener un contacto así, una relación como Él la tenía con sus discípulos, porque esto no quedó para el pasado, esto es para el presente de hoy también, mi hermano, ¿sí? El altar del sacrificio, el apóstol Pablo lo he estimado todo como pérdida por ganar a Jesucristo. Todo lo que para mí era ganancia y para mí yo lo consideraba bueno, dijo el apóstol Pablo, yo ahora lo tiro todo para ganar solamente a Jesucristo y llenarme del conocimiento de Jesucristo, ¿sí? El cual se entregó por mí, ¿sí? Ofrezcámosle al Señor aquello que a lo mejor está en nuestro corazón, que impide que tengamos una relación mucho más profunda con Él. Sí, mi hermano, que el Señor nos ayude, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere acercarse cada vez más a nosotros. Dios quiere bendecir cada día más nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra familia. Quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros, mi hermano. Con un joven, la jovencita, con el adulto, con quien sea, mi hermano. Dios quiere una relación personal. Y ofrezcámosle al Señor, delante de su presencia, aquello que impide, ¿sí?, que nos acerquemos más a Él. Vamos a levantarnos y vamos a orar, mi hermano. Vamos a ponernos de pie. Le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por permitirnos hoy poder compartir este momento, Señor. Poder compartir este momento delante de tu presencia.
poder, Señor, en este día, en esta hora, poner delante de ti, Señor, a cada uno de mis hermanos y mi vida misma. Y que tú trates, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, que en donde nosotros encontremos el lugar justo, el momento, podamos poner delante de ti, Señor, aquello que nos impide que tengamos una relación mucho más cercana contigo. Queremos ser discípulos tuyos, Señor. Queremos ser aprendices tuyos. Queremos seguirte, Señor, donde quiera que tú vayas. Y queremos, Señor, que nada impida eso, Señor. Que nada impida ese acercamiento. Que nada impida ese aprendizaje. Señor, te pedimos que nos ayudes. Y que ayudes a cada uno de mis hermanos. Señor, donde ellos se encuentren en el momento que lo hagan. Que tú le traigas a memoria qué es lo que ellos tienen que entregar delante de ti, Señor. Y ofrecértelo para alcanzar mucho más el conocimiento tuyo. Para alcanzar a tener una relación mucho más íntima contigo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello que en nuestro corazón impida, Señor, entregarnos por completo. En el nombre de Jesús te damos gracias